Vamos a invitar al doctor Miguel Sánchez Fernández. El doctor Miguel Sánchez Fernández nos va a hablar sobre la actualidad y el futuro de la evaluación de la conformidad, un tema fundamental cuando de laboratorios estamos hablando. El doctor trabaja con la FELAB, que es la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis, y vamos a hablar un poco sobre la hoja de vida del doctor. Él es doctor ingeniero de minas y máster en prevención de riesgos laborales. Tiene más de 25 años trabajando en el sector de la evaluación de la conformidad. Fue subdirector del Laboratorio Oficial para el Ensayo de Materiales de Construcción LOEMCO y además ha desempeñado cargos como gerente de Eurolab España, la Asociación Española de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis, y ha sido además vicepresidente de ENAC, que es la entidad nacional de acreditación, además de otros muchos galardones que ha obtenido a lo largo de su amplia carrera profesional. Con estas palabras queremos recibir al doctor Miguel Sánchez Fernández, gerente y secretario de FELAB, que es la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis. Doctor Miguel, muy buenas tardes y qué honor que se encuentre con nosotros en esta tarde. Buenas tardes a todos, un placer estar entre vosotros. Agradeceros de todo corazón la invitación que nos habéis realizado. El esfuerzo que estáis haciendo me consta, porque yo creo que todos los conferenciantes, si por algo nos hemos caracterizado, porque volvemos un poco loco a Alejandro, entonces siempre pendiente de nosotros. Nosotros hasta última hora no le enviamos las cosas, las confirmaciones, todas estas cosas, con lo cual aparte de su excelente trabajo, pues encima es más excelente porque encima se lo complicamos más. Entonces, a partir de ahí y de ese agradecimiento que quiero daros, también a ti, por todos en especial por esta coordinación que estás también realizando en estas presentaciones, y por mi parte, una vez iniciada, digamos, esta presentación, y a todos los asistentes que tenemos en línea, deciros que en este caso os estoy hablando desde Madrid, desde España. Para mí vosotros sois mis hermanos, literalmente. Todo el continente hispanoamericano, iberoamericano o latinoamericano, como lo queráis decir. Y estoy aquí para trasladaros una serie de cuestiones que creo que pueden ser interesantes. Cuando contactó conmigo Alejandro, viendo el contexto del simposio, yo ya, a medida que uno va cumpliendo años, pues ya solo sirve para bodas, bautizos y comuniones. Y entonces yo ya estoy en la fase de bodas, bautizos y comuniones. Empecé hace muchos años, tengo ahora 52, pues empecé desde los 23 años trabajando en el sector. Y a partir de ahí, el planteamiento que me hacía es si meterme en algo técnico o en algo estratégico. Y creo que es lo que he pensado que es más útil desde mi punto de vista y desde mi perfil a la hora de aportaros, es un poco daros la visión de cómo veo lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Sobre todo desde el punto de vista de las inversiones, las no inversiones que uno tiene que hacer, cómo va a ir el mercado, la prudencia, etcétera. A partir de ahí le propuse a Alejandro el título de Actualidad y Futuro de la Evaluación de la Conformidad, una visión europea. En realidad es una visión europea, mi visión, la de Miguel Sánchez, que es europea, pero vamos, es la mía. Y en ese contexto es como debéis tener en cuenta esta charla. Intentaré ser siempre, a mí una expresión que se me ha quedado siempre grabada, que es lo bueno y breve 2 veces bueno. Entonces yo siempre me conformo con ser breve, porque así por lo menos la mitad lo he conseguido, la otra mitad pues ya será en función del contenido, pero por lo menos no puedo irle. El tiempo que tenemos estimado de duración para la conferencia es media hora, posiblemente en 15 minutos les haya trasladado el mensaje que quiero trasladarles. Y yo no sé si, como desde el punto de vista organizativo, si está preparado a través del chat algún tipo de pregunta, o Alejandro, o Daniela, o la persona que considere, si quiere luego realizarme cualquier pregunta, pues encuentro
me encuentro a vuestra disposición. Voy a compartir pantalla. Entonces, tengo una especie de presentación que es más que nada una guía. Bien, ahora estáis viendo, Daniela, confírmame, estáis viendo un Excel. Estamos viendo la pantalla, doctor. La pantalla, pero estás viendo una presentación de actualidad y futuro. Así es, actualidad y futuro de la evaluación de la conformidad, una visión europea. Vale, perfecto, muy bien. Pues vamos a hacer así un poquito más grande. Y ya está. Vale. Bien, para que entendáis un poco hacia dónde va mi charla o el contexto de a las conclusiones y por qué os expongo todo lo que os voy a exponer, os voy a contar un poco cuál es mi situación, digamos, a día de hoy desde el punto de vista profesional. Aquí tenéis un esquema, yo lo llamo versión simplificada de mi galaxia. Es decir, yo con quién me interrelaciono. Aquí, digamos, como veis, soy el gerente, el secretario de FLAP, pero simultáneamente soy el secretario técnico de AELI, el secretario técnico de Eurolab España, el secretario general de ACERTES, que es la Asociación Española de Certificadores y Verificadores de la Evaluación de la Conformidad, y vicepresidente de ENAC. Eso es en la actualidad. Y luego esto es las organizaciones con las cuales me interrelaciono. Luego, mi especialidad profesional a día de hoy es todo el tema de laboratorios y la certificación y todo lo que puede influir al sector. A partir de ahí, veis que Eurolab España pertenece a dos organismos internacionales. Está afiliada, que es la Asociación Europea, la Federación Europea, que se llama Eurolab Eisbel, y Euroachen. Y luego una reciente, y a su vez Eurolab Eisbel, está metido en lo que sería TIC Council. TIC Council, supongo que algunos de vosotros lo conoceréis. Y TIC Council lo que es Testing, Inspection and Certification, que es lo que es un lobby en el que no solo pertenecen europeos, sino a nivel global, muchos otros, tiene varias sedes a nivel mundial, y es una reorganización desde el punto de vista asociativo para poder actuar de una manera de lobby. Y por otro lado, tenemos interrelación con la Unión Internacional de Laboratorios Independientes. A partir de aquí, pues todos estos organismos intentamos influir sobre ENAC, digamos la asociación que agrupa a los acreditadores europeos, ILAC. Aquí podría haber puesto también IAF, podría haber puesto también la Comisión Europea. Bueno, pues os hacéis una idea de la actualidad, donde ando, en qué líos ando metido. En todos estos años de mi vida profesional, pues están comités de normalización europeos, etcétera y demás. Y en todo, a partir de toda esa conocimiento previo, muchas veces las cosas es cuando uno tiene capacidad de recepción de información y sobre todo almacenarla para luego saber cómo utilizarla, es lo que yo estoy haciendo. Yo soy es decir, no soy ni más listo ni más tonto que los demás, soy una persona muy normalita, pero que sí que un centro de información bastante importante a día de hoy. Aquí os he comentado, lo que os voy a dar es mi visión, indudablemente puede ser compartida o no, pero yo creo que puede tener un claro fundamento. Y lo que sí está claro es que para poder decir cuál es la actualidad y futuro de la evaluación de la conformidad, hay que tener claro una serie de cosas muy básicas. ¿Qué es la evaluación de la conformidad? ¿Por qué surge la evaluación de la conformidad? ¿Cómo ha ido evolucionando la evaluación de la conformidad? ¿Cuál es la situación a día de hoy y qué pasará? Pues bien, ¿qué es la evaluación de la conformidad? Bueno, pues la evaluación de la conformidad es algo tan sencillo como es una herramienta técnica para las transacciones comerciales. Los que realizamos evaluación de la conformidad, bien a través de la inspección, bien a través del laboratorio, bien a través de la certificación, bien a través de la verificación medioambiental, bien puntos suspensivos. Nos dedicamos a decir cumple o no cumple, o en su defecto aportar la información para que alguien pueda decir si esto cumple o no cumple. Ese cumple o no cumple es para transacciones nacionales o internacionales.
Desde el punto de vista del concepto de evaluación de la conformidad, estaría mucho más asociado a lo que son las transacciones internacionales. Pero como se ha demostrado ser una herramienta muy útil, es por lo que las estamos aplicando también en transacciones nacionales. Transacciones nacionales que pueden ser comerciales, pero también reglamentarias. Una inspección reglamentaria, un ascensor, no es sino una transacción comercial reglamentada. Luego, este es el concepto claro. Este es nuestro negocio. Ser una herramienta técnica. Segundo, ¿por qué surge la evaluación de conformidad? Para evitar conflictos bélicos. Es decir, cuando surge claramente, digamos, esta técnica o esta filosofía de trabajo en el ámbito técnico como auxiliar a la transacción comercial, es fundamentalmente para evitar conflictos bélicos. Los conflictos bélicos, no nos olvidemos que en el 90 y tantos % de los casos la causa es comercial. Y un claro ejemplo de lo que ha servido, digamos, la evaluación de la conformidad en el caso de su propia implantación europea es que de momento llevamos en Europa, pues, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, luego llevamos de momento 75 años sin pegarnos entre nosotros. Eso en Europa es un logro, ¿eh? Teniendo en cuenta nuestros precedentes, con uno de nuestros deportes era pegarnos entre nosotros, pues yo creo que hemos avanzado y que ha sido una herramienta útil. He dicho, a veces se me escapa, ha sido, y es porque a lo mejor hay que darle un par de vueltas a la herramienta, pero también hay que darle un par de vueltas a otros muchos aspectos que escapan de la propia evaluación de la conformidad, sino que nos afectan desde el punto de vista del marco comercial, jurídico, global y sobre todo político que nos encontramos en cada momento, y más a día de hoy. Teniendo en cuenta de que tenemos ese origen de lo que son un apoyo técnico a las transacciones internacionales, surge la posibilidad de decir, oye, si esta herramienta técnica es útil, ¿por qué no la vamos a aplicar en nuestras transacciones nacionales? Y entonces en muchos de nuestros países, ¿qué es lo que venimos haciendo? Pues antiguas reglamentaciones que decían dentro de la propia legislación cómo había que medir o cómo no había que hacer una cosa u otra. Lo que hacemos es decir, cúmplase tal norma, cúmplase tal otra, y no entramos en el detalle específico de lo que es cómo hay que hacer las cosas desde el punto de vista técnico. Doctor, ¿sí? Es que su pantalla no está ampliada, entonces de repente no se ve tan bien lo que quiere mostrarnos. Entonces, ¿sí? Puede, por favor, maximizar. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Vale, perdonar. Vamos, de todas maneras, las transparencias las tenéis, están de vuestra disposición y simplemente es un esquema, no tiene mayor trascendencia. Entonces, a partir de ahí nos surgiría la tercera pregunta. ¿Cómo ha ido evolucionando la evaluación de la conformidad? Pues, en el caso, digamos, europeo, nos hemos ido desarrollando todo el tema de la evaluación de la conformidad a medida que se ha ido, digamos, constituyendo la Unión Europea. Porque eso nos obligaba a ir estableciendo unas reglas que fomentaran el libre comercio. Y que como cada uno tenía su reglamentación, digamos, específica, sacar un cuerpo normativo común de normas y un cuerpo reglamentario común. Entonces, a partir de ahí, digamos, ha ido evolucionando y nosotros en lo que es en Europa, todos los años 90 y todos los años, digamos, hasta el 2008, en que llega, digamos, una de nuestras crisis, tanto europea como a nivel global, la evaluación de la conformidad ha ido creciendo como negocio. Es decir, se han ido abriendo más laboratorios, se han ido haciendo reestructuraciones también de compras de laboratorios, etcétera, pero lo que es el negocio aumentaba. Ahora, ¿qué nos estamos encontrando? Que no nos olvidemos que entran nuevos operadores. Nuevos operadores a los que despreciábamos en los años 90 y que a partir del año 2000, yo me acuerdo cuando
impartía mis primeras clases también en la universidad, que sigo impartiendo también, en el año 2004, yo ya decía, 2004-2005, eso, yo ya decía que posiblemente no estábamos cuantificando lo que era el PIB chino de manera real, pero que lo que solo se cuantificaba ya daba que era la cuarta potencia a nivel mundial. Desde Europa se ha ido mirando, digamos, con altanería y con una sensación de superioridad hacia los asiáticos desde el punto de vista productivo, porque la herramienta además se podía utilizar de una manera, digamos, eficaz, puesto que a medida que tú ibas subiendo el estándar en cuanto a los criterios normativos, podías bloquear el comercio de determinados productos. Pero llega un momento en que esa, digamos, altanería, que es lo que, o ceguera a nivel europeo, provoca en el caso europeo tenemos nuestra propia crisis bancaria, en el caso a nivel global también existe su crisis, pero cada uno tiene sus propias circunstancias particulares. Entonces tenemos, digamos, el primer golpe que recibe fuerte la evaluación de la conformidad es en el año 2008. En el 2008 el negocio de la evaluación de la conformidad en Europa se ve bastante afectado, pero teniendo en cuenta que muchos de los que nos dedicábamos a trabajar para industrias, aunque los niveles de producción, digamos, de una industria podían haber bajado al 50%, para una industria, por ejemplo, del acero o cualquier otra industria, nuestra cuenta de resultados no bajó al 50%. Nuestra cuenta de resultados solo bajó un 20%. ¿Por qué? Porque nosotros certificábamos o ensayábamos por tipo de producto, no por cantidad de producto. Pero el primer impacto que tuvimos fue en esa crisis del 2008. A partir de ahí, después de esa crisis, ¿qué nos hemos encontrado? Que viene ahora este segundo bloque de crisis. Pero antes de comentar este segundo bloque de crisis, han ido pasando una serie de cosas que yo creo que en Europa a veces es por altanería y en otros sitios, pues supongo que cada uno tiene sus propios pecados desde el punto de vista. Me abstengo de calificarlos. Como los europeos, como me toca a mí, pues lo califico. Los demás, pues no merece la pena. Cada cual sabrá cuáles son sus pecados. Pero hace que no afrontemos la realidad. En Europa no se, y ahora lo veremos, hay una serie de realidades que no se han afrontado. Y ahora se nos van a solapar varias crisis una encima de otra. Tenemos que, esto ha afectado a nivel global, en el 2020 una crisis del COVID, pero ahora se nos solapa lo siguiente. En Europa tenemos una crisis energética. Y a partir de ahí, cuando tienes una crisis energética, va todo en cadena. Una crisis inflacionaria. Supongo que en algunos países de los que nos estáis viendo, de nuestros hermanos, diréis que una inflación del 5%, ojalá la tuviera alguno. Cuando alguno de nuestros hermanos está en inflaciones del 50% y al borde de la suspensión de pagos. Pero para los que estábamos trabajando con unas inflaciones del 0,5, 1, etcétera, el pasar al 5 significa multiplicar por 10 veces. Si estábamos en el 0,5, pues por multiplicar por 10 veces nuestra inflación. Y eso tiene toda una serie de consecuencias en cadena. Luego, que no se nos olvide, aunque aquí en el que no solo nosotros estamos en crisis en Europa, hay un tema que pasa desapercibido y es que en China están empezando a sufrir la crisis inmobiliaria que nosotros sufrimos en el 2008.
el que quiera tenga curiosidad, que mire los rescates que tiene que estar haciendo ahora mismo China sobre las grandes inmobiliarias chinas. Es decir, una inmobiliaria china es algo tremendo en tamaño. Es tremendo el tamaño como el país, a nivel de número de habitantes, pues allí todo es a esa escala. Luego se nos está solapando una crisis de contenedores marítimos. Sabemos que como consecuencia del COVID ha habido problemas desde el punto de vista de trasladar mercancías, puesto que se habían acumulado muchos y habían parado muchas industrias, pero ahora arrancan todas de golpe. Con lo cual faltaban contenedores. Pero es que yo os comento, a partir del 1 del 1 de enero de este año, entraremos en una crisis ya no de contenedores, sino de transporte marítimo, por la aplicación de las políticas del CO2, también el transporte marítimo. Luego vamos a poner otra crisis encima. Y luego ya, para colmo, esto ya es en función del país. Dentro de Europa, pues hay algunos que somos los campeones, por ejemplo, Italia, España, en cuanto a deuda, y eso nos hará pasar factura, porque en función del tipo de deuda, nosotros ahora en España ya estamos en el 120% de deuda del PIB, Italia debe estar ya en el 135, por ahí, una cosa así. Y claro, estos niveles de deuda castigan a los que lo han hecho mal 2 veces. ¿Qué quiere decir? Todo esto que os cuento, dice, ¿y esto qué tiene que ver con la evaluación de la conformidad? Muchísimo. Muchísimo, porque lo que va a pasar es que en general las relaciones comerciales van a ir abajo. Y si las relaciones comerciales van hacia abajo, habrá menor demanda de nuestros servicios. Si se vende menos, se pedirán menos certificaciones, se pedirán menos ensayos. Ya no digo en el país en el cual la situación sea más delicada. Mira lo que le va a importar a alguien cuando en un país haya gente pasando hambre, si el producto está certificado, ensayado o no. Eso desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista del comercio externo, nos encontraremos con que bajarán los volúmenes en cuanto al volumen comercial, y eso tendrá una incidencia directa sobre lo que es la demanda de ensayos o de certificaciones. Normalmente, cuando certificamos por tipo, el impacto no es tan grande. Si certificamos por cantidad, el impacto es mayor. ¿Quiénes van a sortear mejor esta crisis? Aquel que esté ubicado en un país que tenga energía y no tenga que comprarla. Y aquel que esté en un país que tenga menos deuda. A partir de ahí voy a dejar ya de compartir. Vale, ¿me veis bien? Ya he dejado de compartir. Pues a partir de ahí, ese es el mensaje que os traslado. Es decir, ahora vienen unos tiempos de incertidumbre a los cuales podríamos añadir comentarios geopolíticos. Todos sabemos ahora mismo cómo está el mundo. Ahora nos está tocando, hombre, desde el punto de vista, diríamos, de ver novedades. Sí va a ser entretenido. Otra cosa es que a veces no. También fue entretenido desde el punto de vista histórico la Segunda Guerra Mundial y la Primera y demás, pero es mejor no vivirlas. Y ahora estamos en un momento en el cual está habiendo mucho cambio, va a haber mucho cambio. Ya se cuestiona ya la primacía de Estados Unidos, China qué va a hacer, se están creando nuevos bloques geopolíticos, y eso es comercio. Y todo lo que tenga que ver con el comercio depende de nuestra cuenta de resultados. Y por último, como último comentario, y es deciros que lo que sí se está produciendo y se va a seguir produciendo es la compra y la creación de grandes operadores de la evaluación de la conformidad. Aquí, por ejemplo, en Europa, o en el caso concreto en España, pues
muchísimas multinacionales están comprando muchísimos laboratorios. Es decir, multinacionales que cotizan en bolsa, especializadas y que necesitan crecer, simplemente por la dinámica de lo que es una empresa a la hora de tener beneficios y desde el punto de vista de no caer en pérdidas. Y por mi parte, yo creo que os he trasladado el mensaje que os quería trasladar, que es prudencia, mucho cuidado con las inversiones, en lo que es de aquí al próximo 2022 yo no me gastaría un duro en inversiones. Y a partir de 2022 hay que pensarse dónde operar, dónde no operar, qué países van a estar más estables, porque ahora mismo, por ejemplo, va a haber una lluvia de millones, por ejemplo, en Europa, pero esa lluvia de millones va a acabar dentro de año y medio y lo que está haciendo es como levantando una neblina dentro de los países europeos y sobre todo los que tenemos más deuda, pero en cuanto pase esa neblina nos podemos pegar un buen batacazo. Y nada más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Yo no sé si había alguna fórmula para trasladarme preguntas o no, eso ya. Daniela, te paso la palabra a ti. Doctor, muchísimas gracias por esa charla tan interesante y claro que hay preguntas. Tenemos unos participantes bastante activos en nuestras conexiones tanto de Facebook como de YouTube y hay 3 preguntas que hemos seleccionado de varios que nos dejaron en el público y es ¿cómo ha sido el proceso histórico de exigencia y regulación de calibración de instrumentos de medición y certificación en Europa y específicamente en España? Bien, nosotros hemos tenido, desde ese punto de vista, ha habido 2 patas. Desde el punto de vista de lo que es la calibración, de tener, digamos, tirar siempre a lo que era la metodología, digamos, clásica, de patrones nacionales, referenciados a patrones internacionales. Obviamente eso se sigue manteniendo, pero tú tenías, digamos, tus calibraciones, tus procedimientos, etcétera, con respecto a un centro de referencia a nivel nacional. Lo que se ha hecho es trasladarlo eso todo al formato evaluación de la conformidad. Trasladarlo todo eso al formato de evaluación de la conformidad es todo el que hace calibración no deja de hacer sino un procedimiento de ensayo, que es de calibración. Y por tanto es acreditable. Con lo cual, hoy por hoy, el 100% de los que trabajan en calibración que quieran dar trazabilidad y que presten servicio de la evaluación de la conformidad para terceros, han estado obligados a pasar de tener un patrón que te estaba referenciado a lo que sería el Centro Español de Metrología, a tener que pasar el aro de estar acreditado por ENAC. Ese tránsito ha sido, a lo largo, digamos, se produjo sobre todo entre el año 89 y el año 96. Más o menos entre esos años, prácticamente todo lo que era la trazabilidad metodológica pasó a ser, manteniéndose con patrones internacionales, pero en formato de acreditación. Luego, en cuanto a lo que es metrología legal pura, que sería, digamos, no sé, el control de balanzas, el control de pesaje, estoy hablando, no de balanzas de laboratorio, sino balanzas de pesaje, todas esas series instrumentales más industriales, etcétera y demás, pues lo que se ha hecho es que todos los instrumentos que utilicen estas entidades tengan calibración por laboratorios acreditados por ENAC. Y sus procedimientos les ha hecho que en vez de ser entidades de calibración, muchísimas de ellas vayan bajo el sombrero de entidades de inspección. También sus procedimientos, como quien dice, o esas entidades de inspección acreditadas por ENAC. Y eso ha sido, digamos, a medida que iba saliendo normativa europea, todo tenía que pasar al formato evaluación de la conformidad. Se respetan los patrones internacionales, pero toda la parte procedimental vía acreditación. Claro que sí, doctor. Segunda pregunta. ¿Cuál es la visión europea sobre el avance y desarrollo de la evaluación de la conformidad en los países latinoamericanos? Bueno, de la visión europea no puedo hablar de mi visión.
que hacéis lo que podéis. Hacéis lo que podéis y más no se os puede pedir. Falta una cuestión que siempre hemos demandado desde aquí y nos hemos dado cuenta, y es: se podrán hacer más cosas si se empieza a crear un tejido de asociacionismo. Pero recordaros, el asociacionismo, nosotros en nuestras asociaciones, FELAP tiene dos patas, una es Eurolab y otra es AELI. Y Eurolab, ahí están, digamos, laboratorios de, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el canal de Isabel II, es decir, laboratorio de productores, pero que el laboratorio es muy importante y por tanto lo tienen que tener acreditado, laboratorios puros, es decir, un poco de todo. Y luego está AELI, que son laboratorios privados 100%. Pero jurídicamente, cuando están unidos en FELAP, incluso cuando es AELI y Eurolab, hay una máxima: la ley de asociaciones en España. La ley de asociaciones en España dice una cosa, y es que el asociacionismo constituye un principio fundamental de defensa del individuo contra el Estado. ¿Qué quiere decir? Foméntense las asociaciones en toda Iberoamérica, en las cuales puedan pertenecer a ellas laboratorios estatales, pero que nunca la mayoría de miembros puedan ser laboratorios estatales. De tal manera que verdaderamente esas asociaciones puedan tener utilidad, puesto que defiendan los intereses del individuo. El Estado ya se protege por sí solo. Entonces, cuando el Estado no tiene una visión de un tercero o de alguien enfrente, a veces porque no quiere, pero a veces es que tampoco ve, pero porque nadie se lo enseña. Entonces, en lo que buenamente podéis hacer es pegar un gran avance. Que este simposium, que es una magnífica iniciativa de una entidad como MB Metrología, pudiera ser MB Metrología, todos sus partners, porque se han unido en una asociación. Y eso no se ha conseguido. Y es muy importante. Porque a partir de ahí va facilitando los siguientes pasos. Y es la segunda cuestión que he visto, que siempre me ha parecido muy bien. Cuando yo he visto documentos normativos, por ejemplo, de entidades de acreditación de Iberoamérica, prácticamente eran copiados de la entidad de acreditación. Entonces yo siempre digo una cosa: si lo que está hecho funciona, ¿para qué escribir otra cosa? Aprovéchense. Aquí estamos con los brazos abiertos para darles todo lo que ustedes necesiten dentro de nuestra limitada competencia. Pero aprovéchense. Doctor, y justamente eso nos lleva a una última pregunta, y es: ¿qué recomendaciones nos dejaría para llevar a la evaluación de esa conformidad al nivel europeo? Vamos a ver. Eso es una decisión que no la puede tomar el evaluador de la conformidad. Eso no es una decisión que escapa a él. A medida que comercie más su país, que saque más producto más especializado, más le van a demandar al exportador, en vuestro caso colombiano, pero podría ser argentino, etcétera, peruano, todos nuestros países hermanos. Y cuando te empiezan a pedir, te llega el productor y se acerca a Daniela, se acerca a Alejandro y le dice: que me están pidiendo esto, que qué hago. Y entonces Daniela, Alejandro, el otro Alejandro, la otra Daniela, tenemos que espabilar, como me ha pasado a mí, cuando nosotros en los años 90, oye Miguel, que es que hay que exportar, que es que hay que traer clinker de Turquía, o que es que hay que llevar cemento a tal sitio, y nos piden que tenemos que cumplir esto. Eso hace que te empieza a cambiar la manera de pensar. Y entonces empiezas a echar números. Oye, compensa hacer esta inversión, compensa tal. Entonces, y eso tiene que ir muchas veces con una demanda asociada.
porque si no se hace con una demanda clara asociada, se corre el riesgo de gastarse el dinero donde no se debe. Y el dinero que tenemos es poco. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aclarar nuestras dudas. Mil y mil gracias al doctor ingeniero Miguel Sánchez Fernández de FELAB por acompañarnos en Latinolab 2021. Doctor, muy buenas tardes para usted. Cuidaros mucho. Besos a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego y gracias. Hasta luego.